el siguiente objetivo a conseguir con esta cosa muy simple es que pueda identificarnos de la forma más simple posible y perseguirnos, de la forma más simple posible. Porque en cuanto tengamos hecho eso, ya lo siguiente que sí que voy a querer hacer es no tan simple, ya querremos hacer que nuestros personajes empiecen a hacer cosas con personalidad, que eso es lo que empezaremos a hacer la semana que viene. Es decir, cómo vamos a hacer personalidad a los personajes. Para eso diseñaremos algunos tipos de ataque y haremos que nos ataquen según su personalidad, para que no sea una cuestión meramente lineal. Ahora, la pregunta que yo hago, ¿cómo puedo hacer ahora que él sepa dónde yo estoy? La forma más sencilla sería coger la posición del player y puede decirle, por ejemplo, si estás a X distancia del player, lo has detectado. Vale, tengo que tener el player y para tener el player tengo que mirar a ver a qué distancia está, pero ¿cómo puedo cuando llegue a la IA saber dónde está el player? ¿Con un Blackboard? Bueno, se le puede llamar Blackboard, pero ¿dónde tengo yo la información que necesita la IA? ¿Cómo sé cuál es la entidad del player? Podría usar un tag, ¿vale? Una opción sería usar un tag, pero si uso un tag, por ejemplo, entonces tendría que hacerme una función que busque por tag entidades. ¿El? Sí, claro, pero tengo que hacer una función que busque por tag, pero no voy a hacer un for all para recorrer una entidad, tendré que buscarla para utilizarla. Además, no quiero hacerlo todas las veces, sino que retenerla una vez en mi sistema de IA y usarla para todas las entidades que tienen IA. ¿El? Coger la única que tenga input, bueno, es otra opción, pero me gusta más la de versión del tag. Pero ambas implican buscar una entidad en un array de entidades. Muy guarro. Porque ahora mismo yo quiero saber la posición del player, pero después querré saber más cosas, porque mis personajes no van a querer solamente saber posición del player. A lo mejor querrán saber dónde hay un objeto, o si ha spawneado un objeto, o si hay cosas en el entorno. Van a necesitar información. ¿Dónde pongo toda esa información? Si yo ahora mismo toda la información que requieren mis entidades de IA la pongo en el componente de IA, mucha de esa información va a estar duplicada. Cuando digo duplicada no me refiero a por 2, sino que va a estar multiplicada por todas las entidades que tengan IA. Por ejemplo, si todas las entidades que yo tengo persiguen al player, van a tener todas una referencia al player. Entonces no me interesa que todas tengan una referencia al player, sino que más bien yo pueda obtener una referencia al player cuando la necesite, que es un dato potencial del entorno. Entonces, una de las cosas que a mí me faltan en el motor es que yo ahora mismo solamente tengo datos de entidades, pero yo necesito datos de entorno. Los datos de entorno habitualmente no son datos que yo vaya a querer en mis entidades, y los voy a querer normalmente solo una vez. Por ejemplo, voy a querer tener agrupados los datos de mi nivel, los datos de la partida, los datos de las estadísticas, los datos del entorno, que no son dependientes de las entidades, son únicos en sí mismos. Y sin embargo, todos los sistemas tienen que poder acceder a ellos en algún momento. Esos datos no los tengo, y me hacen falta ahora para que cuando yo mueva a este personaje, otro pueda decir, ¿dónde está el player? Voy a ver a qué distancia estoy y comprobarlo. Para eso tengo que almacenar esos datos. La forma de almacenar esos datos ahora mismo no me sirve lo que tengo. Tengo que hacer otro almacenamiento. El otro almacenamiento que tengo que hacer, y lo voy a contar rápidamente, ¿vale? Porque no nos hemos pasado mucho de tiempo. Si me voy a mi component storage,
Que ahí es donde tengo lo que decíamos antes de elegir por el tipo, ¿vale? En mi component storage, ahora mismo, yo tengo una tupla donde guardo los slot maps. ¿Vale? Esto es una tupla de slot maps, y cada slot map son todos los componentes de todas las entidades de un mismo tipo. Yo lo que quiero ahora es hacer algo parecido, donde yo pueda guardar estructuras de datos que todo el mundo pueda acceder. Así que lo que voy a hacer es que me voy a crear una nueva tupla a la que voy a llamar componente singleton, para hacer que David termine de disfrutar, porque lo ha repetido ya como 7 u 8 veces. ¿Vale? La voy a llamar componente singleton por una razón, y es porque lo que voy a meter ahí dentro son componentes, igual que los componentes que tengo, pero en vez de tener un slot map de componentes, tendré un componente de cada, que es simplemente una tupla normal y corriente, tupla del componente 1, componente 2, componente 3, y cada uno de esos componentes yo lo voy a poder definir con la información que necesito guardar, para que cualquiera pueda llegar y decir get singleton component y obtenga uno de esos componentes y lo pueda utilizar y modificar, y así lo puedan leer y escribir todos los sistemas en cualquier momento. Pero en algún momento, si quieres que ese componente level tenga una referencia a ese player, en algún momento tienes que decirle, esta entidad es el player. Sí. ¿Cuál es la manera más bonita de hacerlo? De momento, esto como vamos a tardar, lo veremos la semana que viene, ¿vale? Pero no hay maneras más bonitas de hacerlo, hay maneras únicas y no únicas, eso lo veremos después. Ahora, primera cosa, los componentes, a ver, que terminemos hoy, ¿eh? Los componentes singleton no son como los demás componentes, son componentes especiales. Si yo quiero hacer un componente nivel que tenga los datos del nivel, me crearé un componente, pondré todos los datos del nivel y lo daré al motor como componente singleton, no como componente normal y corriente. Así que tengo que añadir una nueva lista de componentes para componentes singleton. Así que aquí arriba yo me añado un nuevo parámetro componente singleton component list, ¿vale? Este singleton component list que añado aquí arriba, de hecho, bueno, lo voy a poner el segundo, por ejemplo. Sabemos que eso es como todos los demás, es un type list, y tenemos que convertirlo en una tupla, pero para eso ya tenemos la utilidad que nos hicimos, el tutuple. Así que y el tutuple, como veis aquí, solo hay que darle lo que tenemos, que es sng cmp list. ¿Vale? Así que ahora este single storage t es un tuple de toda la lista de componentes que me han pasado, con lo cual eso solamente tengo que crearlo aquí abajo. Y ya tengo una tupla de componentes singleton, ¿vale? Ya está, solo con eso ya tengo la tupla. Ahora tengo que poder obtener un componente, así que me puedo hacer una función de obtener componente singleton, que va a quedar muy pequeñita y muy rápida, porque eso es una tupla. Get singleton. Y esto es muy rápido, se hace así. Ya está. Porque como es una tupla, solo tengo que hacer st de get. Ya está. Hago un get del tipo de componente que tengo sobre la tupla y ya está. Nada más. Como solo es un return, pues voy a hacer la versión const y ya está. Ya tengo mi get singleton. Dime. ¿Cómo sé de quién es? ¿Cómo de quién es? ¿Qué quieres decir con de quién es? ¿Cómo quieres decir, ¿qué quieres decir con de quién es? Yo, por ejemplo, si quiero el componente de física del player. Es que estos
no son del player ni de física. Esto es un componente que es único, no es de nadie. Los singleton component, por definición, son componentes de los que solo hay uno. Entonces, no pertenecen a una entidad, no pertenecen a nadie, es uno. Y entonces, cualquiera que lo pida recibe el mismo, porque solo hay uno. Y eso sirve para cosas como esa, un componente con los datos del nivel, solo hay uno. No tienes 10 componentes de los datos del nivel, hay uno. Cualquier sistema lo puede obtener, lo puede leer, lo puede escribir, y eso sirve para tener esos datos compartidos. ¿Vale? Bien, ahora que tenemos eso, nos falta añadirle en el Entity Manager la lista. ¿Hay otro tipo de componentes que se puedan utilizar en un FS que puedan ser útiles? A ver, siempre puedes inventarte lo que quieras. Vale. El component storage ahora es con 3 parámetros, que es lo que tengo aquí. Al component storage ahora le pongo los singleton, que se lo paso aquí, y ya tengo los singleton. Me falta tener la interfaz a través del Entity Manager para poder llamar al getComponent singleton, que es simplemente esto no recibe nada porque no es de nadie, como hemos dicho antes, es uno general. Esto de aquí mejor le ponemos auto para que lo deduzca. Y simplemente hacemos return de components.getSingleton CMP. Y esto de aquí, como es un template, hay que ponerle template, como ya sabéis. Tenemos la versión const y la versión no const. Que aquí en estos casos no hace falta esforzarse por no repetir código porque es un return y ya está. Ya está, ya tenemos componente singleton. Ahora lo que haríamos, y esto ya sí, lo dejaré solamente puesto para que sea para la semana que viene, sería irme aquí a componentes y entonces crearía un componente que fuera, por ejemplo, level info, por ejemplo. Información del nivel, por ejemplo. Y entonces yo vengo aquí y lo llamo level info. Esto fuera. Y entonces aquí en level info yo lo que añadiría ahora es una referencia al player. ¿A quién es el player? ¿Vale? Entonces no lo voy a poner, lo veremos eso la semana que viene porque tiene sus cosas. ¿Vale? De momento level info no tiene nada y lo único que me falta es incorporarlo a mis types, que ahora tendré que hacer un single component list. No es tan fácil, Fran, hacerlo bonito y bien y chulo. Level info. Eso lo veremos la semana que viene. Lo hará, pero bueno. ¿Vale? Entonces ahora tengo mi lista de componentes normales, mi lista de componentes singleton, del que ahora mismo solo hay un level info. Esto se lo paso al Entity Manager para que tenga component list y single component list. Y entonces ahora ya tengo componentes y componentes singleton y acabo de definir un componente singleton que todavía no tiene nada pero que tendrá la referencia al player. Eso me permitirá en el sistema de IA hacer un get singleton component level info y de ahí obtener la información del nivel, que la obtendré una sola vez y la usaré para todos los individuos de la IA. De modo que podrán leer la información del nivel y decir, este es el player, voy a coger y voy a ir a por el player, o esto es un ítem que hay en una posición, pues voy a cogerlo, voy a ir a esa posición. ¿Vale? Puedo leer lo que tenga en el nivel. Solo me queda comprobar que compila, que no sé si compila. Parece que sí. Uy. Y ahora mismo tenemos lo mismo, ya tenemos una patrulla, tenemos un enemigo, tenemos nuestra posición que nos movemos.
¿Eh? Tiene unos leaks que son debidos a Ehrlich y al driver de Radeon particularmente, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, ahora que ya tenemos esto, lo que sí que queremos a partir de la semana que viene, en cuanto funcione el Level Info, es hacer que nuestros personajes hagan cosas un poco más elaboradas. Y para eso sí que os voy a poner unos deberes interesantes, de diseño. Quiero que diseñéis, cada uno de vosotros, para que lo veamos en clase y pensemos, ideas de comportamiento sencillo de enemigo de IA. Ahora mismo tenemos como una arena de combate, por ejemplo, pues enemigos que nos atacan. Ideas sencillas de enemigos que nos ataquen. Y tenemos que pensar, no ideas sencillas de enemigos que nos ataquen de una forma única, concreta. Tendréis que pensar el mecanismo de ataque y cómo ese mecanismo de ataque podría variar, es decir, podría variar en función de la personalidad y el estado del personaje, sin tener en ningún punto números aleatorios durante la toma de decisión. El único punto donde se permiten números aleatorios es en la creación de un personaje. Cuando un personaje se crea, podría tener una personalidad de un tipo o de otro, y entonces su personalidad, si tiene parámetros, puede que tengan parámetros variables ligeramente aleatorios. Aún así, eso no es necesario para empezar. Donde no tiene que haber ningún aleatorio nunca es en la toma de decisión. La toma de decisión debe ser variable, pero no aleatoria. Y la variabilidad debe venir de las circunstancias del juego y el estado interno del personaje. Es decir, si un personaje está más cansado, está menos cansado, está más animado, menos animado, está más cabreado, menos cabreado, es más fuerte, menos fuerte, y el estado de juego queda más tiempo, menos tiempo, tengo al enemigo, al personaje más cerca, menos cerca, ha aparecido un nuevo ítem que está muy cerca, muy lejos. Eso son circunstancias a tener en cuenta. Pensad comportamientos. Me sobra con que cada uno de vosotros piense un comportamiento de ataque, uno, pero el que penséis tenéis que pensar en cómo diseñar variabilidad. Es decir, que el comportamiento de base es el mismo, pero en función de las circunstancias no salga igual. ¿De acuerdo? Las circunstancias es lo que acabo yo de ir diciendo, explicando, el si tú estás más o menos de una manera o más o menos. Tenéis libertad para diseñar, ¿vale? Un comportamiento solo y a diseñar, porque, como os he dicho hasta ahora, lo que más os falla con la IA y con los personajes no es la técnica, sino el diseño. Así que este es el ejercicio importante. Diseño de un comportamiento de personajes y que vaya de forma variable.